Luis se llevó el primer lugar de la clase, superando a Javier. Al día siguiente, la amiga de la infancia de Javier, Laura, me declaró su amor. Con su rostro radiante, me preguntó, «¿Ven a mi mundo y seamos los peores estudiantes juntos?» Yo me rendí en un segundo. A partir de entonces, dejé de leer y estudiar, y me dediqué a vagar y degenerar sin preocupaciones a su lado. Hasta el día después del examen de admisión universitaria, ella me besó por primera vez y me pidió que fuera a la Universidad Técnica con ella. Yo sabía que ese era su verdadero propósito al acercarse a mí. Pero en ese momento, simplemente agitaba la carta de admisión de la Universidad L y dije, he disfrutado mucho este año contigo, pero el futuro es demasiado importante, así que no puedo acompañarte. El día en que escuché la conversación entre Laura y Javier, acababa de estimar mis calificaciones del examen de admisión universitaria, 720 puntos. Eso era la puntuación bruta del ganador del examen provincial del año anterior. En cuanto me relajé un poco, escuché la familiar voz de Javier detrás de la puerta, «Laura, no te olvides de que todavía no has ganado nuestra apuesta. Solo ganas si llevas a Luis a la Universidad Técnica». Laura aparentemente no le hizo caso, ¿no ve sus calificaciones ahora? Más de 400 puntos, ¿en qué buena universidad puede entrar? Javier argumentó, después de todo, tiene una base muy sólida. ¿Qué pasa si? Incluso si tiene un rendimiento sobresaliente, yo decido a qué universidad va. Al escuchar esto, los demás que estaban quietos al lado se rieron a carcajadas. Aquellos que solían llamarme cuñado con afecto ahora me insultaban con las palabras más virulentas. Con el grado en que Luis corteja a Laura, no solo se quedaría contento de ir a la Universidad Técnica con ella, sino que incluso de recoger basura juntos. Es verdad. En nuestra escuela secundaria del sur, todo el mundo sabe que se pasó de ser el mejor al peor solo por estar con Laura. ¿Qué cosa no haría un idiota enamorado como él? Y luego, otra carcajada en unión. Yo escuché cada palabra claramente, pero no me importó. Si el rey Yu de Zhou podía jugar con los señores feudales encendiendo las antorchas por Baozi, qué mal había en actuar un poco y sacar los últimos puestos para complacer a Laura, una mujer tan hermosa. Alguien, sin saber qué pensar, dijo bromeando, Javier, si Luis supiera que todo esto es tu venganza, seguro que te odiaría. Javier le dio un ojo de desprecio, idiota, ¿eso no es obvio? ¿Por qué preguntas? Pero esta vez se equivocaron. Yo no odiaba a Javier en absoluto, sino que le estaba agradecido. Después de todo, con mi rostro tan común que ni siquiera dejaría una huella si lo golpeara contra masa de harina, la oportunidad de tener a una mujer como Laura fue regalada por Javier. Desde pequeño, sabía que todos mis talentos se centraban en el estudio. Podía memorizar un texto difícil de un solo vistazo y recitarlo al revés. Comprendía los conceptos con facilidad y resolvía los problemas difíciles sin esfuerzo. Pero también sabía que en este pueblo mediocre, sobresalir demasiado no era bueno. Por lo tanto, aunque debía obtener el primer lugar cada año para la beca, mis calificaciones siempre eran solo 5 puntos más altas que las de Javier, el segundo. Solo hubo una excepción. Un día antes del examen mensual, vi a Laura y Javier besándose fuera del aula de examen. La hermosa chica y el elegante chico eran como una escena de cómic, pero yo estaba lleno de envidia. En el examen de matemáticas, no pude resistir la tentación de responder un problema adicional. En el examen de física, respondí correctamente todas las preguntas de opción múltiple en un arrebato. En ese examen mensual, obtuve 35 puntos más que Javier. Después, me arrepentí durante varios días por mi falta de autocontrol. Hasta el tercer día, Laura apareció frente a mí. Llevaba un vestido de tenis de color amarillo brillante y corrió hacia mí. Con una hermosa cara llena de disculpas, dijo, «Lo siento, compañero. Acabo de desviar la pelota y te he golpeado. ¿Estás bien? ¿Debo llevarte a la enfermería?» Yo sabía perfectamente que esa pelota dirigida hacia mí no era un accidente. Al igual que sabía que Laura se acercaba a mí deliberadamente debido a Javier. Quizás para vengarse por él o por una apuesta. Pero sin importar la razón, esa era mi única oportunidad de acercarme a Laura. Sí, quería a Laura desde el primer momento en que la vi. Debo decir que Laura apareció en el momento más oportuno. En los 17 años anteriores a su aparición, solo tenía un sueño. Cuando mi padre me daba bofetadas en la cara, gritando, «Te he dado a luz para que sirvieras de donante de órganos a tu hermano, pero eres un fracaso inútil», y cuando mi madre me obligaba a dejar los estudios y trabajar para salvar dinero para el tratamiento de mi hermano, mi sueño era ingresar a la mejor universidad y escapar de aquí.
Nunca olvidé ni me relajé un momento. Después, incluso cuando tomé un examen de matemáticas del Examen Nacional de Admisión Universitaria de 2022, lo resolví con facilidad y obtuve la calificación máxima. Sabía que las mejores universidades de China estaban dentro de mi alcance. Solo esperaba el examen de admisión universitaria del año siguiente para dar el golpe decisivo. Mirando atrás, mi vida de 17 años era gris, con una infancia depresiva y una adolescencia abrumada por los estudios. Un día, la televisión de Shandong estaba reproduciendo $10,000 y un gatillo 2, vi la cara fría y seductora de la actriz en la pantalla y me quedé pensativo. Qué bueno sería tener una novia tan hermosa a los 17 años. Y luego apareció Laura. Ella era más joven y hermosa que la actriz en la película. Sus movimientos elegantes y la falda corta dibujaban su cuerpo perfecto, despertando mis deseos más secretos. Quería tenerla, pero sabía que era imposible. Como dije antes, todos mis talentos se centraban en el estudio. Era un ser común y corriente, el tipo que Laura, siempre en el centro de atención, no se detendría a mirar ni una sola vez. Pero ahora, Javier me la había entregado. Parecía no darme cuenta y acepté con gusto cada vez que Laura se acercó a mí de forma deliberada. En la cafetería bulliciosa y en el gimnasio vacío, Laura siempre podía coincidir conmigo. Se detuvo más tiempo a mi lado y sus miradas hacia mí se volvieron más cálidas. Finalmente, un día, se abrió paso a través de la multitud y se me acercó. Luis, me gustas. ¿Quieres estar conmigo? Al abrazarla, fingí no ver el desprecio que intentaba ocultar con sus largas pestañas. Simplemente cerré los ojos y inhalé profundamente el aroma del jazmín y el detergente en su cuerpo. Los antiguos decían, en los libros hay casas de oro y bellezas. Y no me mentían. Pero también sabía que esta belleza solo sería mía por un tiempo. Tal vez ella terminaría pronto este juego de venganza y me dejaría públicamente para vengar a su amigo de la infancia. O tal vez quisiera jugar más tiempo, hacer que me enredara más y luego detenerlo. Pero no esperaba que el propósito de Laura al acercarse a mí fuera destruir mi casa de oro. La primera vez que me di cuenta de esto fue en el cibercafé. Estaba haciendo los ejercicios del libro 5 años de exámenes, 3 años de repaso al lado de Laura, quien estaba jugando al juego. De repente, ella se quitó los auriculares con impaciencia. Al oír el ruido, levanté la cabeza y la pregunté qué pasaba. Ella me miró durante un rato y luego dijo con un tono serio, no me gusta que hagas los ejercicios cuando estás a mi lado. Estaba dispuesto a complacer a la bella y guardé el libro, de acuerdo, no lo haré más. Ella siguió mirándome, con una expresión cada vez más fría, siento que la distancia entre nosotros es demasiado grande. No me gusta. Me di cuenta de algo y mi corazón comenzó a latir rápidamente. Entonces, ¿qué crees que sería mejor? De repente, se acercó, tan cerca que nuestras frentes casi se tocaron. Con un tono casi coqueto, dijo, no puedes ser un estudiante malo como yo. La luz azul de la pantalla iluminaba sus ojos como perlas de cristal. Era como una sirena que invitaba a la presa, Luis, ven a mi mundo y estemos juntos para siempre. En ese momento, me sentí casi eufórico. Entonces, eso era lo que ella quería. Entonces, eso era lo que Javier quería. Agarré la nuca de ella y acaricié sus labios, que había anhelado por tanto tiempo, bésame. Sabía que Laura no me quería ni me soportaba tocarla. En el pasado, no me atrevía a hacer nada atrevido por temor a que Laura se negara y detuviera este juego. Pero ahora, era razonable y necesario que ella hiciera un intercambio si quería algo de mí, ¿no? Finalmente, sus labios suaves y fríos se acercaron a los míos con vacilación. En mi corazón, agradecí una vez más a mi yo de los 12 años anteriores que había estudiado sin descanso. Luis, el cielo realmente no te ha defraudado. Comencé a dejar de leer y estudiar, y me dediqué a vagar y degenerar sin preocupaciones al lado de Laura. Y con eso, mi posición en la clase comenzó a bajar una y otra vez. La primera vez, obviamente, perdí el primer lugar a Javier. Cuando el profesor anunció el nombre de Javier como el primer lugar de la clase por primera vez, Javier se puso loco de alegría. Tomó la hoja de calificaciones y la miró una y otra vez. Después de un rato, como si estuviera seguro de que era verdad, se echó a reír hacia el cielo. Por supuesto, no me perdí la mirada de triunfo con la que Javier miró mi hoja de calificaciones, pero fingí no darme cuenta. Simplemente pensé que era hora de recoger mi recompensa. Y, efectivamente, Laura también estaba muy feliz ese día. Ella corrió hacia mí desde lejos, y la esquina de su uniforme se llenó de brisa y sol. Quizás por eso,
cuando la abracé, todavía sentí el calor. Le pregunté por qué estaba tan feliz. Ella sonrió y dijo que había ganado un hermoso partido de tenis ese día. Yo también sonreí. Fingí no saber que ese hermoso partido no existía y le puse una tarjeta de habitación en la palma de su mano. Hoy es mi 18º cumpleaños. ¿Celebras conmigo? Nunca hubiera imaginado que Laura fuera tan tímida como yo en este aspecto. Aunque solía parecer desenvuelta y libertina, nunca había cruzado la línea. Por lo tanto, prácticamente no podía controlarse y comenzó a sentir una inclinación emocional hacia mí debido a la intimidad física. Laura no se dio cuenta de su afecto involuntario ni de que sus miradas hacia mí se volvían cada vez más coquetas y dependientes. Pero Javier, también un hombre, percibió con agudeza estos cambios sutiles. Comenzó a sentir un peligro latente. Después de una noche de follas con Laura, Javier me interceptó furioso en el baño. Miró fijamente la marca de beso que se veía entrever en mi cuello, y el fuego en sus ojos casi se volvía tangible, pero todavía se contuvo y dijo con tono sarcástico: «Tienes mucha energía con Laura. ¿No te cansas de hacer la misma cosa una y otra vez?». Me cubrí cuidadosamente la marca de beso con el cuello de la camisa y luego le miré sonriente. Entonces, ¿dónde debería gastar mi energía si no es en mi novia? Hice una pausa prolongada. ¿El estudio? Le estaba recordando que él solo podía elegir una cosa, la mujer o las calificaciones. Ese día, Javier se marchó derrotado. Aún recuerdo la expresión en su rostro en aquel momento. Además de la ira desbordante, había una promesa de te espera lo que te espera escondida detrás de ella. Y hoy, quizás sea el momento en que me hace ver. La gente sin importancia se retiró rápidamente, dejando el espacio a los dos protagonistas. A través de la rendija de la puerta, vi a Javier abrazar ansiosamente a Laura. «Laura, hace mucho que no nos hemos besado. Una vez que él haya llenado la solicitud de admisión, tíralo y vuelve a mi lado inmediatamente. Te lo prometí. Si ayudas a arruinar a ese basura, estaré contigo para siempre». Mientras hablaba, intentó besar los labios de Laura, pero ella se apartó. Probablemente ni siquiera ella misma sabía por qué. Después de evadir el beso, un ligero desconcierto pasó por sus ojos. Me apoyé en la pared y no pude evitar sonreír en silencio. Laura era naturalmente juguetona. Incluso cuando estaba con Javier, seguía coqueteando con otros sin ningún pudor. Pero el día en que me declaró su amor, le dije: «Me comprometo a ser tu novio, pero no debes tener a nadie más a tu lado». Laura se comprometió sin dudarlo. Pero todavía besaba con hermosos compañeros en el patio y subía a la motocicleta de uno y otro para reírse sin inhibiciones. Me callé y fingí no ver nada, porque no tenía nada que ofrecer. Hasta aquel día en el cibercafé, cuando supe lo que podía ofrecer. No volví a mencionar que no debía tener a nadie más a su lado, pero siempre que se acercaba a otro chico, me callaba, cogía mi mochila y me dirigía al aula de estudio. Y en la siguiente lista de calificaciones, mi nombre subía silenciosamente una página. Entonces Laura se rindió. Comenzó a evitar a todas las personas del sexo opuesto, incluso a Javier, su amigo de la infancia. Y yo le devolví el favor, permaneciendo firmemente en el último lugar de la lista de calificaciones. El más bello y vivo momento de Laura finalmente era exclusivamente mío. Estaba muy satisfecho. Javier no pudo soportarlo más y explotó: «Te escondes de mí cuando está Luis, y ahora que él no está, te comportas como si fueras una viuda fiel a él. Laura, ¿no te has enamorado realmente de ese idiota?». Laura se enrojeció y lo empujó con impaciencia: «¿No fue tu idea hacer esa apuesta? Si no me hubiera mantenido para él, ¿de dónde habría sacado todos esos primeros lugares? Ahora que has conseguido lo que querías, ¿empiezas a deshacerte de mí? Pero yo no te pedí que fueras tan lejos». Javier agarró el cuello de ella con emoción. «¿Dónde habéis estado durante estas 2 semanas después del examen de admisión universitaria? ¿Qué habéis hecho tú y ese basura? Dime. ¿Qué habíamos hecho? Obviamente, lo que hacen los adultos. Empezábamos al atardecer y no parábamos hasta el amanecer. Probablemente tanto Laura como yo sabíamos que era el preludio a una despedida, así que nos entregamos completamente». Laura no podía decir estas palabras. Se quedó en silencio, apartó la cabeza y torció inconscientemente el cigarrillo extinguido con sus dedos. Javier se enojó y levantó la mano como si quisiera darle una bofetada, pero finalmente solo la abrazó con furia y la besó de nuevo. Esta vez, Laura no se apartó. Puse un dedo en el alféizar de la ventana y comencé a contar en silencio. Laura adoraba los besos profundos.
Siempre empezaba mordisqueando suavemente la comisura de los labios de la otra persona, como un roedor, hasta que la otra persona se ponía loca de deseo y luego abría brutalmente los dientes para conquistar el territorio, hasta que se quedaban sin aliento. Esto tomaba exactamente 2 minutos. Conté despacio con mis dedos. Hasta que una hilera de saliva se escapó de los labios entrelazados de los dos dentro, entonces abrí la puerta. En el momento en que abrí la puerta, realmente quería representar una escena de atrapar a los infieles. Pero en el segundo en que abrí la puerta, pensé, ¿para qué hacer tonterías? Mejor ir directo al grano. Cambié rápidamente mi expresión de sorpresa y miré a los dos desordenados. ¿Por qué solo están ustedes dos? ¿Dónde está el resto? ¿No se supone que vamos a consultar nuestras calificaciones juntos? Efectivamente, hoy era el día en que se publicaban las calificaciones del examen de admisión universitaria. En años anteriores, todos consultaban sus calificaciones en casa y luego enviaban una captura de pantalla a la escuela para que las registrara. Pero este año, el director de la escuela decidió repentinamente que todos los estudiantes debían venir a la escuela para consultar sus calificaciones juntos. Yo sabía que era una idea de Javier, el hijo precioso del director. En primer lugar, Javier había estimado que obtendría 656 puntos, el puntaje más alto en la historia de esta escuela secundaria en un pueblo con recursos educativos limitados. Por supuesto que necesitaba a nosotros, los NPC, para ser los espectadores que lo felicitaran en su momento de gloria. En segundo lugar, estaba ansioso por ver cómo yo, su enemigo que siempre lo había superado, era arrastrado al lodo y aplastado por él. Laura no tuvo tiempo de quitar la expresión de pánico en su rostro. Al escuchar mi pregunta, sus cejas se relajaron un poco. Justo cuando estaba a punto de responder, cambié de tema, ¿pero por qué tienes los labios tan rojos? ¿Comiste algo malo? Bueno. Incluso si no hago esta escena, puedo echar un cable a estos infieles. Laura se quedó rígida. Antes de que pudiera inventar una excusa, se escuchó el sonido de pasos desordenados en la puerta. Un momento después, el director entró en el aula con una multitud de personas. Vamos, coloque la cámara aquí. ¿Se ha ajustado la señal de transmisión en vivo? ¿Y el sonido? Confirme el equipo rápidamente. Miré el caos delante de mí y sonreí lentamente. Parece que el director quería grabar el momento de gloria de su hijo y transmitirlo en vivo a todos. Dado que el querido director se ha tomado tanto trabajo, mejor utilizar el escenario que él ha preparado para terminar este gran espectáculo. La llegada del director interrumpió nuestra sutil conversación. Laura suspiró aliviada y me tiró hacia el ordenador, faltan pocos minutos para las 9. Vamos a encontrar un lugar rápido. Evité su mano sin que se diera cuenta, de acuerdo. Cerca de las 9, todos los estudiantes entraron rápidamente. Los primeros en ocupar los ordenadores estaban nerviosos mientras miraban el botón de consulta de calificaciones, y los que esperaban en la cola estaban deseando tocar el botón en lugar de ellos. Pronto, gritos de sorpresa se escucharon en el aula de ordenadores congestionada. He superado los 600 puntos. Mamá, tu hijo ha dado la lata. Puedo entrar en una universidad de nivel 211. Joder. ¿Se equivocó en corregir? ¿Por qué solo tengo 68 puntos en física? ¡Qué mierda! Viendo que los demás ya habían visto sus calificaciones, la página de Javier se quedó congelada y no se podía cargar, lo que casi hizo que se burlaran. Pero cuando abrió la boca y vio las cámaras apuntándole, tragó sus palabras. Finalmente, después de una nueva actualización, su hoja de calificaciones apareció. Los ojos de Javier se abrieron más y más mientras miraba la lista, 660. 4 puntos más de los que estimé. Papá, papá. ¿Puedo entrar en el Instituto M? Saltó de la silla emocionado y se abrazó con el director, cuya cara también estaba roja de emoción. Los espectadores de la transmisión en vivo, probablemente muchos de ellos identificándose con este momento de la vida, llenaron la pantalla con mensajes de felicitación. Felicidades a este hermano por su éxito en el examen. Va a comenzar un nuevo capítulo de su vida. Es difícil obtener estas calificaciones en un lugar pequeño con pocos recursos educativos. Este hermano se debe sentir orgulloso. Levantando el pulgar. Javier estaba llorando de alegría. Ahora estaba agradeciendo a los mensajes en la pantalla mientras se inclinaba una y otra vez, gracias a todos. Luego, su mirada cayó repentinamente en mí. En el momento en que nuestras miradas se encontraron, una sonrisa de placer se dibujó en sus labios.
Apuntó a mí y dijo a los mensajes en la pantalla, ustedes no saben, en realidad, el primer lugar de la clase en nuestra escuela no era mío antes. Era de este compañero, Luis. Dijo con un tono prolongado, él solía ser el primer lugar de la clase durante todo un año. Inmediatamente, alguien en los mensajes en la pantalla dijo, que él consulte sus calificaciones ahora. Queremos ver el nivel del primer lugar de la clase. Al ver este mensaje, Javier casi se muere de gozo, pero puso una expresión de lástima en su rostro, pero luego. Este compañero se perdió en el amor y sus calificaciones cayeron por el precipicio. Ahora difícilmente puede sacar 400 puntos. Los mensajes en la pantalla se deslizaban más rápido que nunca, no para burlarse, sino para lamentarse. Chico, cuando crezcas, te darás cuenta de lo infantil que es dejar influir el amor en tus estudios. El primer lugar de la clase antes, qué lástima. Sí, me arrepiento muchísimo de no haber estudiado bien en el instituto. Mis amigos han entrado en buenas universidades y tienen buenos trabajos, pero solo yo. Ay, si tuviera otra oportunidad, me esforzaría con todas mis fuerzas y no dejaría ningún arrepentimiento. Ay, pero estas cosas solo las entienden aquellos que las han experimentado. No te preocupes, chico. Nunca es demasiado tarde para esforzarte. Además, solo tienes 18 años. Después de superar este obstáculo, todavía hay oportunidad de comenzar de nuevo. Estas palabras obviamente no eran lo que Javier quería escuchar. Su rostro se oscureció y luego forzó una sonrisa, sí. Nunca es demasiado tarde. Entonces, Luis, consulta tus calificaciones rápido. Queremos ver a partir de qué punto comenzarás a esforzarte después del examen. Al lado, Laura ya había consultado sus calificaciones. Exactamente 400 puntos. Ella miró mi mano que tardaba en moverse y me dijo, no sé si con sinceridad o fingiendo, para consolarme, Luis, no temas. Tus calificaciones siempre son un poco más altas que las mías. Si yo he sacado 400, seguro que tú sacarás más de 400. Podemos postularnos juntos en la Universidad Técnica de la Ciudad S. Seguiremos juntos. Ah. Incluso en la Universidad Técnica, me quieren llevar a la Ciudad S, donde no puedo escapar de la humillación de su amante durante los 4 años de universidad. ¡Qué malvados son estos dos! Con una mirada de Javier, todas las cámaras se apuntaron hacia mí. La vista de todos, incluyendo los más de 50.000 espectadores en la transmisión en vivo, se posó en mi página de consulta de calificaciones. Luis, date prisa. Todos estamos esperando. Javier me instó con impaciencia de nuevo. Yo sonreí, de acuerdo. Y luego extendí mi mano hacia el ratón. Tranquilo, Luis. La Universidad Técnica no es tan mala. Aunque tenga malos maestros, tiene altos costos. Aunque sea difícil encontrar trabajo, también tiene un mal ambiente. Tú. Al siguiente segundo, la pantalla se actualizó y la sonrisa de triunfo en el rostro de Javier se congeló. Él gritó, ¿qué es esto? Es imposible. Papá, papá. Llama al técnico de red rápido. Hay un error en el sistema. Llama ahora. Pero en ese momento, nadie le hizo caso. Cuando la fila de calificaciones en blanco y la línea de letras negras aparecieron claramente en la pantalla de transmisión en vivo, los mensajes en la pantalla se detuvieron como si fueran golpeados por un rayo y luego comenzaron a deslizarse frenéticamente. Joder. ¿No me estoy equivocando? Calificaciones en blanco. Está entre los 50 mejores del provincia. Es un estudiante con calificación enmascarada. ¿Qué está pasando, hermano? Qué suerte que me encontrara aquí por casualidad. ¿Acaso voy a presenciar el nacimiento del ganador del examen provincial? Dios mío. Te estás ilusionando. Aunque estar entre los 50 mejores ya es muy fuerte, el ganador del examen provincial es solo uno en todo el provincia. La probabilidad es demasiado baja. Al siguiente segundo, mi teléfono en la mesa recibió una notificación de mensaje, estimado estudiante Luis, soy el profesor Lee del equipo de admisiones de la Universidad P en la provincia W. Felicitaciones por tu excelente resultado en el examen de admisión universitaria. Llegaremos hoy a las 2 de la tarde. Entonces. Los mensajes en la pantalla se detuvieron de nuevo por 2 segundos. Joder. ¿La Universidad P y la Universidad L ya se acercan? A esta velocidad, es el ganador del examen provincial. Sin duda, es el ganador, chicas. El equipo de admisiones de la Universidad P viene de noche, con cara de llorar.
El equipo de admisiones de la Universidad L debe estar también en camino, con cara de llorar. Dios mío, ¿cómo puede ser la vida de alguien tan genial? Ni en sueños me atrevería a imaginar esto. Móvase, todos. Dejen de decir tonterías. Hermoso hermano, déjame robar un poco de tu buena suerte para mi hija desastrosa. Robar buena suerte más 1. Robar buena suerte más 1.008.611. Laura miró asombrada todo lo que sucedía. Sus ojos perdieron el foco debido a los constantes impactos. Hasta que Javier, incapaz de aceptar la realidad, comenzó a gritar como un loco, entonces ella se volvió hacia mí de repente, Luis. Pero no tuvo tiempo de decir una sola palabra antes de ser empujada fuera de la multitud por los periodistas. Ella era una persona sin nombre, nada comparada con el único ganador del examen provincial en la historia del condado. Ni siquiera el padre e hijo del director, que habían invitado a estos periodistas, lograron que alguien les prestara atención mientras gritaban a los topes al lado. Javier solo podía enojarse impotentemente. El número máximo de personas en esa transmisión en vivo llegó a más de 1 millón. Con la explosión de innumerables fragmentos, mi nombre se convirtió en un tema de debate nacional en un abrir y cerrar de ojos. La gente hablaba con entusiasmo de esta farsa sorprendente de Universidad Técnica a Universidad L. La curiosidad por saber si yo era realmente el ganador del examen provincial llegó a su punto máximo. Se decía que alguien incluso había abierto un mercado de apuestas sobre si el chico de la Universidad Técnica podía obtener el título de ganador del examen provincial, y el número de participantes incluso superó los 7 dígitos. Hasta que 3 días después, mi calificación del examen de admisión universitaria fue revelada. Con una puntuación bruta de 726 puntos, rompí el récord máximo del ganador del examen provincial en ciencias de la provincia W. La red se volvió loca. Ni en una novela de éxito se atrevería a escribir esto. Presenciamos el nacimiento de un verdadero Dios. Esa noche, los medios oficiales repostearon el fragmento de mi consulta de calificaciones en vivo y agregaron un mensaje. Se dice que es difícil para los estudiantes de familias pobres obtener el título de ganador del examen provincial, pero hay un joven que se levanta en contra del viento y vuela hacia el cielo. Al mismo tiempo, muchos curiosos, al repasar esta transmisión en vivo, percibieron con agudeza la sutil atmósfera entre Laura, Javier y yo. Los estudiantes de la Escuela Secundaria del Sur, que habían estado callados durante mucho tiempo, finalmente encontraron la oportunidad de contar chismes y se apresuraron a subir a línea. Soy un estudiante de la Escuela Secundaria del Sur y tengo que contar. Laura era la novia de Javier. Luego, Javier se enojó porque Luis se llevó el primer lugar de la clase, en realidad, no lo robó, simplemente Javier no era lo suficientemente bueno. Entonces, hizo que Laura, una estudiante mala pero hermosa, sedujera a Luis, llevándolo a jugar truant, beber y salir todos los días, intentando arruinar a Luis. Pero adivinen qué. Luis es un verdadero genio. Aparentemente, se dejó caer y sacaba los últimos puestos todos los días para mostrarse a estos dos malvados, pero en realidad estaba guardando un gran plan. Un golpe decisivo en el examen de admisión universitaria. Estos dos malvados se quedaron sin aliento. ¿Vieron cómo Javier se descontroló en vivo? Todos los estudiantes oprimidos por el hijo del director de la Escuela Secundaria del Sur gritamos, ¡qué maravilla! ¡Viva Luis! Joder, entonces esta es una historia de un estudiante inteligente que descubrió el plan de venganza de un hombre y una mujer malvados, jugó con la bella mujer malvada que se ofreció y luego se metió en la Universidad L. Ni en una novela de éxito se atrevería a escribir esto, joder. Luis es mi único verdadero Dios. Con una mano besa a la reina de la escuela y con la otra se mete en la Universidad L, es un ejemplo para nosotros. Cuando Laura me llamó, estaba viendo este post y disfrutando con los comentarios. En realidad, desde el día en que se publicaron las calificaciones, ella había estado intentando contactarme desesperadamente. Pero no tenía tiempo para atenderla. Estaba ocupado administrando mis cuentas en las plataformas de Internet. El tráfico se esfuma rápidamente y tengo que aprovecharlo. Mi camino ha sido difícil y el futuro es incierto. Habrá muchos lugares donde necesitaré dinero en el futuro. Comencé a dar clases particulares en línea y a organizar mis apuntes de estudio de los 2 años de secundaria. Con los métodos de estudio que resumí con esmero, lancé una versión electrónica de los apuntes del ganador del examen que podía venderse. Dado mi gran popularidad en ese momento, una vez lanzado, se vendió como el pan caliente.
Innumerables estudiantes me dieron las gracias en mi sección de comentarios, diciendo que me habían dado una dirección para sus estudios en un aprieto y esperando que siguiera compartiendo más contenido. Con este ciclo positivo, las ventas de los apuntes del ganador del examen aumentaron día a día. El día en que las ventas superaron los 100.000 y los ingresos superaron los 10 millones, me relajé al ver en el espejo a un chico con ojos brillantes. Finalmente, puse la primera piedra de mi casa de oro. Y también, finalmente, me gané un futuro brillante. Estaba a punto de colgar el teléfono de Laura como siempre, pero ella cortó la llamada. Al mismo tiempo, varios mensajes de texto aparecieron. Hoy es mi cumpleaños. ¿Puedes venir a verme una vez? Te he enviado un paquete express local. Te esperaré hasta que llegues. El timbre sonó. Llegó el paquete. Era una tarjeta de habitación. La misma tarjeta de habitación que le había dado un año antes. ¡Qué interesante! La trama volvió al principio, pero Laura y yo habíamos intercambiado roles. La puerta del cuarto 401 no estaba cerrada del todo. La abrí y inmediatamente Laura, que estaba esperando dentro, me abrazó con fuerza. Su fuerza era tan grande que casi me apretaba hasta la carne. Líquidos cálidos se derramaron en mi cuello. No me importa que me hayas mentido. Ni me importa si tus calificaciones son buenas o malas. Solo quiero estar contigo. Voy a la ciudad que vayas. Si quieres ir a la Universidad L, me postularé en una universidad de Pekín. ¿Podemos estar juntos siempre? De acuerdo. Ella me miró con la punta de los ojos arqueados y lágrimas cristalinas. Era hermosa. Extendí mi mano y acaricié su cabello con ternura, como siempre había hecho durante nuestras intenciones. Pero las palabras que salieron de mi boca fueron frías. ¿No se enojará Javier? Perdiste la apuesta, Laura. Su rostro se volvió pálido de repente. Entonces, ¿de verdad escuchaste? Ella me agarró con fuerza la manga y dijo con voz temblorosa, no es así, Luis. Eso fue antes. No te conocía ni te entendía, así que acepté la apuesta cuando Javier me provocó. Pero me arrepiento. Lo arrepiento desde hace mucho. Ahora he reconocido mi corazón. Luis, me gustas. Realmente me gustas. Deja que el pasado sea el pasado. ¿Podemos comenzar de nuevo? Había una expectativa irresistible en sus ojos. Pero soy Luis, soy cruel. Así que, ante su expectativa, dije en un tono suave, ¿escuchas, Javier? Laura se quedó sin aliento. Luego, miró hacia abajo y vio mi teléfono en llamada. El nombre del destinatario era Javier. La voz de Javier era como un demonio que salía del infierno, lleno de odio y veneno en cada palabra, Luis, basura. ¿Crees que me has vencido? Te digo, no te enorgullezcas demasiado pronto. ¿Qué te hace falta entrar en la Universidad L? Eres un plebeyo, y tengo muchos métodos para aplastarte. ¿Y Laura, crees que tienes alguna posibilidad con este basura? Te digo, él siempre lo supo. Siempre supo nuestro plan. Te ha usado para vengarse de mí. Eres solo una herramienta de venganza para él, una hermosa herramienta para satisfacer sus deseos. Ahora que te ha usado, te arrojará como basura. ¡Boom! Laura arrojó el teléfono y de inmediato se hizo el silencio. El enojo y el miedo la hicieron temblar de pies a cabeza. Abrió la boca, intentando decir algo, pero no pudo emitir un solo sonido. Después de un largo silencio, ella se abalanzó sobre mí y me besó. Sus manos desgarraron mi cuello de camisa con emoción. No me aparté. No me resistí. La dejé hacer lo que quería. Antes, cuando la veía entrelazada con otros chicos y me marchaba a estudiar, ella siempre me traía de vuelta del aula de estudio de esa manera para complacerme. En el corazón de Laura, probablemente pensaba que no había nada en este mundo que no se pudiera resolver con una noche de sexo. Pero Laura, ¿cómo puede ser tan ingenuamente? Su respiración se hizo más fuerte y mis ropas fueron desgarradas poco a poco. Y luego, todo se detuvo repentinamente. Cuando besó un lugar en mi pecho, Laura abrió los ojos como si hubiera sido quemada. ¿Qué pasa con tu cuerpo? Sonreí y señalé la cicatriz horrible. ¿Te refieres a aquí? Aquí fue quemado por Javier con una vela. Y luego señalé la escritura en el otro lado. Él dijo que soy un miserable que se atreve a desear lo que no se merece. Entonces, usó la punta de una compás para tatuar un miserable en mi pecho, para que siempre recordara mi humilde condición.
Aunque Laura y yo habíamos tenido relaciones sexuales innumerables veces, debido a la oscuridad, hoy era la primera vez que ella veía estas cicatrices en mi cuerpo. Y todas eran causadas por su amigo de la infancia. Su mente se quedó en blanco y trató de levantarse, pero yo no la dejé. Agarré con fuerza su mano temblorosa y la deslicé hacia la cadera, y aquí. Allí había un pedazo de carne faltante y las venas se veían un poco horrorosas sin la cobertura de la piel. Su perro me mordió. Mientras mordía, tiraba. Él dijo que así yo recordaría el dolor y aprendería la lección. Laura comenzó a temblar. ¿Por qué hizo eso? Por supuesto, por la misma razón que te acercaste a mí. La miré con los ojos bajos y acaricié su rostro sin ninguna imperfección. Laura, ¿alguna vez has pensado que Javier, el hijo del director, tenía muchos métodos para aplastarme, un simple insecto, pero decidió involucrarte? Porque yo le cerré todas las otras puertas. Javier me había acosado en la escuela durante mucho tiempo. Desde el día en que obtuve el primer lugar en el primer año de secundaria. Me interceptó en el baño masculino y me golpeó en la cara con un zapato desagradable. Tuve el primer lugar de la clase durante 3 años en el secundario. Y ahora, apenas llegas y me lo robas. Agrupó aquel pedazo de cosa llena de sudor y suciedad y me la metió en la boca. ¿Te atreves a robar lo mío? Esta es la recompensa que tendrás que pagar. Trágalo. ¿Te atreves a escupir? Si lo haces, te rompo la boca. No soy un cobarde que se queda callado después de ser acosado. Entonces, le dije al profesor. Después de escucharme, el profesor se quedó en silencio durante mucho tiempo y me llevó a la oficina del director. El director se ajustó su traje caro y me preguntó con ceño, «Estudiante Luis, mi hijo es un poco arrogante, pero ¿no tienes ninguna culpa al robarle algo a alguien?» Me dio una palmada en el hombro. Uno debe aprender a reflexionar sobre sus propios errores y ser obediente. ¿No crees? Entonces, supe que no podía obtener el primer lugar de la clase. En aquel momento, mis padres me habían echado de casa porque me negué a dejar los estudios y trabajar. La beca anual era mi única fuente de dinero para pagar la matrícula. Ahora que no tenía la beca, ¿cómo iba a recaudar el dinero para la matrícula? Busqué un trabajo temporal. Después de la clase nocturna, iba a un restaurante pequeño para servir platos y lavar platos. La dueña del restaurante era muy amable. Cuando no había clientes, siempre me dejaba dormir en el banco y me preocupaba porque era delgado, así que me cocinaba platos con carne de vez en cuando para mejorar mi nutrición. Pero luego, un cliente que siempre me elogiaba por ser diligente y trabajador denunció que ella empleaba a menores. Ella fue multada con una gran cantidad de dinero y perdió la licencia de negocio. Sonreí amargamente. Como ves, la vida de los pobres siempre es difícil. Así que, esa noche, me quedé sentado en la basurera de la esquina durante toda la noche. Y luego pensé, todavía tengo que obtener el primer lugar. Tengo que seguir estudiando. Mejor recibir los golpes de Javier que ser aplastado en una vida sin esperanzas. Pero adivina qué. Javier ya no quería pegarme. Dijo que estaba cansado de pegar. Y su querido padre dijo, encuentren una razón para expulsarlo. Es un incordio, no quiero verlo más, punto. ¿Ves? Luché durante años para encontrar una salida, pero una palabra de un personaje importante cortó mi camino. Pero no puedo rendirme. Tengo que forzar a Javier a pegarme de nuevo. Bajé la cabeza y miré mis puños apretados. La historia del examen mensual al principio era una mentira que le dije a Laura sin pensarlo. Me encantaba el rostro de Laura, pero comparado con mi futuro, ella no valía nada. La razón por la que saqué muchos más puntos que Javier en aquel examen mensual no era por Laura. Sino. Ese día, ella estaba realmente enojada. Me interceptó en un callejón oscuro después de la escuela. Ese callejón era el lugar donde él solía pegarme. Porque estaba alejado y había poca gente. Él y su perro se podían mover con libertad. Los gemidos de dolor resonarían, dándole al abusador un doble placer. Ese día, me lastimé gravemente. Cuando salí del callejón, estaba cubierto de sangre. Pero yo sabía que había encontrado mi salida. Volteé la palma de mi mano y mostré una tarjeta SD negra. El registro de video de la cámara de tráfico en la entrada del callejón capturó todo el proceso de abuso de Javier hacia mí. Le dije a Javier, si vuelves a pegarme y si me expulsan de la escuela, este video aparecerá en todos los sitios web de video, punto. Javier pensó que era un loco, en el video estás desnudo y andas como un perro. ¿Te atreves a publicar este video, Luis? ¿No te das cuenta de que te estarás arruinando?
Me eché a reír y le pregunté, Javier, yo me atrevo a hundirme en el lodo, ¿y tú? ¿Te atreves? Por supuesto que no se atrevió. Pero no se resignó. Así que decidió enviarte a mi lado. Laura negó con la cabeza, incrédula. No sabía nada de esto. Asentí. Por supuesto que sé que el acoso no tiene que ver contigo. De lo contrario, sería repugnante acostarse con alguien que te acosa, ¿no? Un destello de luz apareció en sus ojos, entonces, nosotros. No le di oportunidad de ilusionarse y la interrumpí, pero ayudaste a un criminal, eres tan desvergonzada y maligna. Ignoré su rostro pálido y le dije con cada palabra clavándole en el corazón, entonces, ¿por qué te enojaste antes? Javier tiene razón. Yo quiero vengarme de él. ¿Por qué el acosado debe estar atrapado en una vida miserable mientras el acosador vive una vida despreocupada? Quiero quitarle todo lo que le importa. Su posición, su amor, su futuro. Lo voy a enviar a la cárcel. Quiero que en cada minuto y segundo que esté allí, recuerde que perdió todo esto porque de cada puño que dio y de cada cicatriz que dejó. Es el retorno del destino, es merecido. Y tú, eres una de las herramientas de mi venganza. Laura se tambaleó y tardó un rato en preguntar con voz áspera, ¿en realidad nunca me has querido? Por supuesto. Me gusta tu rostro, me gusta tu cuerpo. Pero nunca he querido a ti misma. Ni un minuto, ni un segundo. Cuando me volví y salí de la habitación, se escuchó un sonido sordo detrás de mí. Era el sonido de Laura cayendo exhausta al suelo. No tuve dudas, abrí la puerta y la cerré con llave. A esta hora, Javier ya había sido llevado a la policía, probablemente. Antes de venir a ver a Laura, fui a la policía a denunciar. Presenté el video como evidencia y me fui al hospital para que me examinaran las heridas. Enseguida voy a iniciar un litigio. Buscaré al mejor abogado y haré que este demonio reciba el castigo que se merece. Algo me pinchó la mano. Bajé la cabeza y vi que era la tarjeta SD que había cortado mi palma porque había apretado el puño demasiado fuerte. La sangre se derramó en la tarjeta SD negra y perdió el color en un instante, igual que aquella noche. Esa noche llovía fuerte. Javier se había ido después de golpearme. Estaba cubierto de sangre y esperaba al lado del coche. Después de escuchar mi historia, el dueño del coche me miró con compasión y dijo, siento tu situación, pero el director Zhou tiene demasiado poder en este pueblo. Lo siento, no puedo correr ese riesgo. Lo siento. No insistí y me marché. Pero al día siguiente, el dueño del coche me detuvo en el camino de vuelta de la escuela y me dio esta tarjeta SD. Viendo mi cuerpo todavía lleno de heridas, ella se volvió un poco desordenada y se secó las lágrimas en la esquina de los ojos, con la voz entrecortada, yo también tengo un hijo. Ninguna madre con hijos puede soportar esa escena. No le dije que había 3 salidas en ese callejón oscuro. Había un coche cerca de cada salida esa noche. Entre el BMW negro y el Volvo gris, elegí el Skoda rosa con pegatinas de Ultramantiga en la tercera salida. Cuando Javier me estaba abusando, me esforcé por exponerme al alcance de la cámara de video del coche. ¿Ves? ¡Qué malo soy! Engañé a una madre inocente y bondadosa. Pero una persona que nunca ha sido amada por el destino solo puede aferrarse con fuerza a cada posibilidad. No tenía otra opción. Cuando salí del hotel, el fuerte viento se detuvo y la lluvia cesó. El sol finalmente atravesó las nubes y iluminó a todos por igual. Incluyéndome a mí. Parpadeé. Luis. Si la vida ya no es tormentosa, ¿elegirás ser un buen hombre? Después de vacilar mucho entre los 2 equipos de admisiones, finalmente elegí la Universidad L, el departamento Yao. He venido desde un mundo común y quiero ver cómo es el mundo de los élites. Durante este tiempo, mis padres, que habían desaparecido de mi vida durante 3 años, me buscaron después de ver las noticias y dijeron que me extrañaban mucho. Mi respuesta fue dar la vuelta y correr, bloquearlos y eliminarles rápidamente. Se enojaron y se descontrolaron, ¿crees que te queremos? En un principio, te llamabas Xie Yu, que significa sobrante. Eres un hijo inútil, sobrante. Solo te llamas Luis porque se equivocaron al registrar tu nombre en el censo. En esta familia, en este mundo, nadie te quiere. Eres un monstruo sobrante. Debes estar agradecido de que te hayamos dado la vida y te hayamos criado. Me amenazaron con que tuviera que pagarles alimentos, de lo contrario,
iban a revelar en los medios que me había dado la espalda a mis padres una vez que me había dado la lata, y harían que este ganador del examen provincial más popular en la red nunca más se atreviera a levantar la cabeza. Le dije que publicaría en mi cuenta de millones de fans todos los días, contando a los demás que esta familia tenía dinero para que el hijo mayor usara drogas y para que el hijo menor pagara sus deudas de juego, pero forzaba a su segundo hijo, con excelentes calificaciones, a dejar los estudios y trabajar para alimentar a estos parásitos. Vamos a ver. ¿Se acabará mi futuro rápido o será tu precioso hijo mayor el que sea arrestado por el centro de desintoxicación primero? Y finalmente, el mundo se quedó en silencio. Ese día, caminé cantando feliz, soy Luis, no soy sobrante. En el segundo año de universidad, fui invitado a dar un discurso en la primera clase del semestre. Preparé el discurso con más cuidado que nunca. Porque sabía que quizás había innumerables niños en la misma situación difícil que yo era antes enfrente de la cámara. Ese día, me vestí con mi ropa más adecuada y me mostré ante ellos con la actitud más enérgica. Quería que vieran cómo era la vida de alguien que se libera de la difícil situación. Quería sembrar una semilla en sus corazones. Al final del discurso, abrí mis brazos hacia la cámara. Si estás en una situación difícil y todo te está arrastrando hacia abajo, recuerda cortar las espinas y usarla como un palo de rescate, amontonar lo excesivo y usarlo como un escalón. Solo tú puedes sacarte del lodo, ver el campo, perseguir las estrellas y viajar hacia lejos. Yo he dado un paso adelante y te espero en el camino. En ese momento, me pareció que vi a mi yo del año anterior a través del espacio. En aquel entonces, estaba cubierto de heridas y sin ayuda. Incluso con el video en mi mano, todavía temía que Javier se descontrolara y hiciera algo que no podía controlar. Afortunadamente, después de pensar y pensar, solo envió a Laura, una persona tan estúpida y arrogante como él. Laura me tendió una liana envenenada, intentando arrastrarme al lodo. Pero yo la usé para tejer una red y esconder mi verdadero yo, que luchaba por salir hacia arriba, frente a Javier. Cuando me quedé con Laura jugando al juego toda la noche, miraba la pantalla con los ojos, pero en mi mente estaba resolviendo los problemas de cálculo avanzado que había visto la noche anterior. En el KTV lleno de humo, los demás estaban cantando borrachos, mientras yo estaba memorizando en silencio las noticias del BBC de esa mañana. Ahora todos en Internet dicen que soy un genio. Solo yo sé que cada genio en este mundo debe haber atravesado un camino difícil solo antes de ser nombrado genio. Después de bajar del estrado, una compañera mayor, que también era uno de los oradores, me llamó, todos planean ir a un banquete después del programa. ¿Vienes, Junior? Estaba a punto de decir que sí cuando vi un rostro familiar en la multitud. Nuestras miradas se encontraron. Ella se volvió para marcharse, pero la llamé, espera. Desde la última vez que nos vimos en el hotel, Laura y yo no nos habíamos visto más de un año. Su rostro era tan hermoso como siempre, pero la expresión en su rostro ya no era la arrogancia y el vigor del pasado. Había una melancolía entre sus cejas. Ella se agarraba el borde de la ropa, con una expresión un poco nerviosa, no quería molestarte. Solo quería verte de lejos. Después de decir eso, me miró profundamente y largo tiempo, como si quisiera concentrar el tiempo en un momento y guardarlo, para soportar la larga nostalgia en el futuro. Después de un largo rato, ella volvió a recoger su mirada y se rió de sí misma. Al principio, siempre pensaba que con el paso del tiempo, cualquier emoción intensa se disiparía y que quizás tú y yo todavía tuviéramos una oportunidad. Además, Javier ya fue condenado. ¿No se han resuelto nuestras disputas? Pero luego, viéndote más y más brillante y tu mundo más y más amplio, finalmente me di cuenta de que eres un pájaro que debe volar hacia su propia montaña. Una persona como yo no merece que vuelvas. No estaba interesado en sus sentimientos literarios y le respondí con indiferencia. Luego, le di una tarjeta de banco. Hay $50,000 en esta tarjeta. Son todos los gastos que tú pagaste cuando estábamos juntos. Después de estar con Laura, acepté sin problemas que ella me mantuviera. Mi matrícula, mis gastos de vida e incluso los gastos de viajar y comprar estaban cubiertos por Laura. En aquel entonces, mucha gente decía que era desvergonzado y que aprovechaba a una mujer. ¿Pero y qué? De ese modo, no tuve que ahorrar en comida y ropa, ni tener que ser precavido. Mi juventud pudo tener un brillo precoz a los 18 años. ¿Por qué no? Laura, sin pensarlo, intentó devolverme la tarjeta, pero la detuve. Laura, no te doy este dinero porque me sienta deudor.
Lo hice porque en aquel entonces anticipé mi propio poder y ahora lo estoy cobrando. Cuando me volví para marcharme, Laura me llamó desde detrás, Luis. En toda mi vida, no volveré a encontrar a alguien como tú. Su voz estaba llena de nostalgia y arrepentimiento. No me volví y le hice una señal con la mano, por supuesto. Soy único y brillante como el sol. Laura, no nos vemos más. Los demás ya se habían ido al lugar del banquete. Solo la compañera mayor estaba esperándome en la salida. Al verme salir, hizo un gesto con la cabeza hacia la dirección de Laura, exnovia. Asentí con una sonrisa, sí. Realmente es hermosa. Es un rostro que ningún hombre puede resistir. Pero es difícil encontrar a alguien con un rostro como el suyo en todo el país. Levanté una ceja, indicándole que dijera lo que quería decir. Ella se puso seria y dijo con sinceridad, estudiante Luis, ¿tu dirección de elección de pareja ha cambiado después de entrar en la universidad? ¿Qué te parece la señor? Mi familia tiene una reputación limpia, soy discípula de un maestro famoso, he publicado en Science Nature, mi profesión tiene futuro y yo soy muy motivada. ¿Puedo caer en tu vista? Sonreí pero no di una respuesta clara. El camino adelante es largo, ¿por qué apresurarse a hacer una elección? Si sigo escalando alturas, no hay por qué preocuparse por no ver hermosos paisajes. Me llamo Luis. No soy el sobrante Yu, ni la lluvia Yu. Soy el lluvia en la frase un día, el dragón dormido finalmente encontrará la lluvia y hoy, el grulla se libera y se eleva al cielo. Subiré en contra del viento y me elevaré hacia el cielo.